Hola mis queridos hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde en el poderoso y en el eterno nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, esperando que usted y su familia se encuentren bien, ¿cierto?, en este día sábado, un día que tal vez, ¿cierto?, estamos todos o la mayoría estamos en nuestros hogares junto a nuestras familias, así que en esta tarde le damos la más cordial bienvenida a este servicio online, este servicio virtual de la palabra del Señor. Queremos también saludar en esta tarde, ¿cierto?, a la radio cristiana del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de la ciudad de Coquimbo, la 101.1 FM, con la cual en esta hora, ¿cierto?, estamos enlazados. Saludamos, ¿cierto?, a nuestro amado y buen pastor José Godoy junto a su esposa, su familia, y también a los hermanos de la ciudad de Coquimbo y sus alrededores. También saludamos, ¿cierto?, a todos los hermanos que también nos están escuchando a través de la predicación, ¿cierto?, de la radio del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de la ciudad de Coquimbo. Esperamos en esta tarde una palabra del Señor, esperamos en esta tarde una palabra que nos conforte, una palabra que nos fortalezca. La palabra del Señor dice que no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Muchos no han entendido, hermanos amados, que usted y yo somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Muchos no tienen noción del hombre interior. Muchos están enfocados solamente en lo exterior. Y tal vez a lo mejor luchamos, ¿cierto?, por lo exterior. Tratamos de alimentar el cuerpo físico, pero también su interior tiene una necesidad. Y esa necesidad, el único que la puede saciar, el único que la puede llenar, es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga. Gracias al Señor por los hermanos, ¿cierto?, que de a poquito se están conectando. Le invitamos, ¿cierto?, comparta estos videos, hermanos, comparta estas transmisiones, ¿cierto?, para que podamos llegar a muchas personas. Como hemos dicho en otras ocasiones, el objetivo principal de todas estas cosas, ¿cierto?, es de poder difundir, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, dice, a toda criatura. Y el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tenemos la responsabilidad. Todos sabemos que esta gran comisión se le fue delegada a los discípulos cuando Jesús murió. Dice que después se le apareció por durante 40 días. ¿Con qué propósito? Para hablarles acerca del reino de Dios. Y en medio de todas esas cosas Jesús les dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Damos gracias, ¿cierto?, con todo nuestro corazón, porque gracias a Él, y cada día debemos reconocer que gracias a Él podemos estar usando estos medios. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que pone la palabra propicia en nuestros labios. Así que el Señor les bendiga, ¿cierto? Le hemos titulado a este espacio, ¿cierto?, online, y también a través de la radio del Ministerio de la ciudad de Coquimbo, le hemos titulado Viento Recio. Y que tal vez usted dirá: ¿y por qué Viento Recio? Es en honor al Espíritu Santo. Recuérdese que cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Y ahí dice que de repente, hermano, porque lo de Dios es espontáneo, lo de Dios no se planifica, lo de Dios no se programa. Por eso que en esta tarde necesitamos renunciar a nuestra voluntad, necesitamos renunciar a nuestra agenda y tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que establezca su voluntad. Y dice que de repente vino del cielo. ¿Qué vino? Un estruendo. Y en medio de ese estruendo
estruendo. ¿Qué venía? Venía un viento recio. Hermanos, el viento recio es sinónimo del Espíritu Santo. La Biblia también habla de fuego. La Biblia también habla de ríos de agua viva. Todo eso representa el Espíritu Santo, el cual en esta tarde le damos la más cordial bienvenida al Espíritu Santo. Una de las pocas cosas que se hacen hoy en día dentro de las iglesias, muchas veces en las iglesias, en los templos, hay una agenda personal, hay una agenda a lo mejor ministerial, hay una agenda a lo mejor congregacional, pero muchas veces se desplaza realmente el deseo del Espíritu Santo. No se le da la bienvenida, no se le da el espacio, no se le da el lugar. Por eso que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener el cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Y dice que en ese día del Pentecostés, en esa fiesta anual, que era la fiesta de la cosecha, dice que de repente vino un estruendo, y en medio de ese estruendo vino un viento recio, el cual sopló, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta tarde, mis amados hermanos. Si bien estamos, ¿cierto?, terminando una semana, esperando que esta semana, ¿cierto?, haya sido de mucha bendición. Dios les bendiga a usted, donde quiera que se encuentre, a los hermanos que están, ¿cierto?, a través de la radio, les bendecimos. A los hermanos que están tal vez a través de la aplicación, les bendecimos. Y también a nuestros hermanos que están en este momento conectados a través de este medio de la red social. Dios les bendiga, hermanos. Se terminó el tiempo reglamentario y vamos a ir realmente a lo que nos convoca en esta tarde, que es la bendita y eterna palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es viva? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es eficaz? Jesús dijo: el cielo, escúcheme bien, el cielo y la tierra van a pasar, pero dijo Jesús: mis palabras no pasarán. Entonces, en medio de todo este sacudir, en medio de todo este desastre, hermanos, mundial, la palabra de Dios sigue prevaleciendo. La palabra de Dios sigue obrando. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo trabaja 24/7. El Espíritu Santo no toma descanso. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos en esta tarde, ¿cierto?, con este ímpetu, con este impulso, hermano, con este fluir de parte del Señor. Vamos a ir a la eterna palabra de Dios, que en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, del verso 22 en adelante. Vuelvo a repetir, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Damos lectura, ¿cierto?, en el poderoso y en el eterno nombre de Jesús. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a repetir el verso 28, hermano, que está tremendo. Dice: porque si yo
por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dirigiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero que en esta tarde ahí, hermanos amados, cierre sus ojos, incline su rostro, hermanos. Vamos a orar a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venerado sea tu nombre. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tenemos el privilegio, Dios mío, de poder accesar delante de tu presencia. Señor, sabemos que cuando el velo del templo fue rasgado desde arriba hacia abajo, eso indica, Señor, eso quedó de manifiesto, que quedó abierto el camino al lugar santísimo. Y tu palabra nos establece y dice que somos reyes y sacerdotes. Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos en esta tarde. Señor, no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos que tu presencia pueda estar en este momento establecida en cada uno de nosotros. Señor, ahí a la distancia, nuestros hermanos que están conectados a través de la radio, Dios mío, del ministerio en Coquimbo. También los hermanos que están a través de la aplicación. Los hermanos que están a través de este medio, Dios mío, de esta red social. Espíritu Santo, ministranos a cada uno. Danos la gracia, el favor para poder hablar de esta palabra. Que esta palabra, Señor, nos edifique, que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos libere, que esta palabra nos sane, que esta palabra nos traiga seguridad, que esta palabra nos traiga convicción, que esta palabra despierte el gozo, que esta palabra, Dios mío, resucite todo lo que se ha muerto en nosotros, todo lo que está, Dios mío, ahí estacionado, Señor, pueda ser removido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creemos que en esta tarde el Señor puede, hermanos amados, despertar o puede activar por medio de esta palabra eso que está en su vida adormecido, eso que está en su vida, hermano, quieto, eso que está ahí estancado? Porque el hombre pasa por un proceso. Muchos dicen que el hombre no vive procesos. Yo le digo que el hombre vive procesos. Y muchas veces esos procesos son permitidos por Dios para poder, hermanos amados, para poder hacerte madurar, para poder hacerte crecer, para que tú y yo podamos ser más responsables delante del Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde, noche de este día sábado. Quiero en esta hora, hermanos, compartir esta palabra. Hoy día le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que comparta? Dios me da esta palabra, hermanos amados. Y yo me había enfocado en una parte de esta palabra, en el párrafo, en algo bien específico. Pero el Señor a través del Espíritu Santo me hizo mirar desde otra perspectiva. Y ahí nosotros cuando cambiamos el rumbo, porque Dios lo estima conveniente, porque no queremos llevar nuestra agenda, no queremos llevar nuestra enseñanza, es tiempo que dejemos de lado nuestros protocolos. Hoy en día existen muchos protocolos dentro de las congregaciones. El hombre está preocupado del protocolo, el hombre está preocupado de la forma, está preocupado del estilo de la iglesia. Pero se olvidó, hermano, que Dios es el Dios de la iglesia. Cuando yo establezco mi voluntad en la iglesia, ya la iglesia no es de Dios, sino es mía. Bendito sea nuestro Dios.
Aquí nos encontramos en esta tarde con una palabra, hermanos amados, que era muy frecuente en la persona de Jesucristo. Aquí nos encontramos cómo Jesucristo una vez más practica, ejerce, hermano, y manifiesta el ministerio de la liberación. Todos sabemos que el ministerio de la liberación es un ministerio muy controversial, es un ministerio muy perseguido. Lo fue perseguido en el tiempo de Jesús. Es un ministerio, hermanos amados, muy criticado. Bendito sea nuestro Dios. En el Antiguo Testamento no vemos que realmente los profetas de Dios expulsaban demonios. Eso no acontecía en el Antiguo Testamento. Lo más cerca, hermano, que podemos ver de una expulsión de demonios era cuando David tocaba el arpa, porque venía un espíritu, hermano, que atormentaba al rey Saúl. Y entonces cuando David tocaba el arpa, ese espíritu huía, ese espíritu se retiraba de ese lugar. Eso era como lo más cerca. Y en el Nuevo Testamento, hermanos amados, vemos a Jesús practicando el ministerio de la liberación, que para muchos es un ministerio muy desconocido y para otros es rechazado, no es aceptado. Y aquí encontramos, hermanos amados, en el verso 22 del Evangelio según San Mateo capítulo 12, y dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Me llama mucho la atención mientras leía esta palabra, mientras la escudriñaba. Realmente me podía situar en esta expresión de Mateo cuando dice, le fue traído a él un endemoniado. Y dice, ciego y mudo. Es decir, Mateo, hermano, asocia esa ceguera que había en este hombre, esa mudez, la asocia a un espíritu. Bendito sea el Señor. Lo relaciona con un demonio. Yo no estoy, hermanos, avalando ni afirmando que todas las enfermedades son espíritus. Pero hay enfermedades, hermanos amados, que están realmente puestas por espíritus. Detrás de ciertas enfermedades hay espíritus que están operando. Y dice aquí en esta ocasión, entonces fue traído a él un endemoniado. Dice, ciego y mudo. Si nosotros hoy en día miramos este tipo de patologías, porque el hombre le ha puesto nombre, ¿cierto?, a las enfermedades y el hombre las trata como tal. Bendito sea el Señor. Pero hay situaciones, hermanos amados, que requieren un trato espiritual. Lo espiritual, hermanos amados, se trata con lo espiritual. Lo natural se trata con lo natural. Entonces el hombre le ha puesto nombre a las enfermedades. Y el hombre le ha puesto un diagnóstico y hay ciertas patologías en la vida de los hombres, ciertas enfermedades en las cuales el hombre le ha puesto un nombre. Y aquí dice una palabra, hermano, diferente. Dice este endemoniado, ciego y mudo. Bendito sea el Señor. Me llama mucho la atención que todas estas cosas, hermanos, que tenían relación con las cosas espirituales, eran realmente llamadas por su nombre. No se les ponía un nombre diferente, sino se le llamaba por su nombre. Y dice, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces el milagro o la liberación que recibió este hombre de parte de Jesús, recordemos que Jesús, lo hemos dicho en otras ocasiones, una de los ministerios, ¿cierto?, que él tenía, el ministerio de la liberación. Jesús, donde quiera que iba, hermanos amados, él desplegaba esos 4 aspectos de su ministerio. ¿Cuáles son? Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Esos 4 ingredientes tenían el ministerio de Jesús. Y ese mismo formato, por decir una cosa, ese mismo diseño fue transferida a los discípulos. Cuando dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles señales? Echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas. Eso es San Marcos capítulo 16. Y hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosas mortíferas no le harán daño. Y dijo, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese mismo legado, ese mismo formato se les transfirió a los discípulos. Y aquí Jesús, hermanos amados, este hombre fue sanado públicamente, fue liberado de esa ceguera, de esa mudez. Y dice, y toda la gente que estaba, hermanos amados, toda la gente estaba atónita. Estaba asombrada, sorprendida. Y ahí es donde le entraba la incertidumbre y la duda. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Hijo del Dios viviente? La gente quedó asombrada, quedó, hermanos, sorprendida. Porque claramente esto fue tangible, esto fue visible. Bendito sea nuestro Dios. Pero por otra parte, como decía hace un momento atrás, inicialmente, el ministerio de la liberación fue perseguido. ¿Y quiénes fueron los que perseguían el ministerio de la liberación en la persona de Jesús? No era la gente del mundo. ¿Quiénes hoy en día persigue, hermano, el ministerio de la liberación? Muchos se le hacen el quite porque, como decía, es un ministerio muy controversial. Es un ministerio, hermanos amados, que se reciben muchas acusaciones. Realmente estos hombres, por otra parte, ¿cierto? En una de las multitudes, quedaron asombrados, quedaron sorprendidos por lo que se había manifestado. Pero por otra parte había cierto grupo llamado los fariseos, que hace un tiempo hablábamos, ¿cierto? Que los fariseos provenían de la rama de los judíos y estaban considerados como una secta, y ellos se creían superior a los demás, ¿cierto? Y no se acercaban a los demás porque ellos se creían superior. Entonces estos hombres fariseos religiosos, dice, al oírlo decían, este no echa fuera demonio, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Claramente, hermanos amados, el hombre que no entiende, el hombre que no tiene discernimiento, siempre va a cuestionar lo de Dios. Y lo que el hombre no entiende, lo termina criticando. Entonces, por eso venían las acusaciones. Pero estos hombres aquí se equivocaron rotundamente. Pero mire una cosa, hermano, antes que se me vaya la idea. Este hombre endemoniado, ¿cierto? Dice que era ciego y mudo. Yo decía hace un momento, no todas las enfermedades están asociadas a espíritu inmundo. Pero la mayor parte de situaciones, hermano, tiene que ver con algo espiritual, con algo interior. Y hay una cosa, hermano, tremenda. Mucha gente ha ido al médico, ¿cierto? Ha ido a los especialistas, y lo decía hace un tiempo atrás, y busca sanidad, ¿cierto? Y los médicos le hacen el chequeo, le hacen realmente los exámenes correspondientes, y finalmente le dicen, no te encontramos nada. Te hemos hecho exámenes tras exámenes, te hemos hecho radiografía, qué sé yo, escáner, te hemos hecho muchas cosas, pero no te hemos podido localizar la enfermedad, lo que te causa el síntoma. Y en muchas ocasiones, hermano, es una situación ligada al alma, al interior. Muchas personas, hermano, lo único que han necesitado es pedir perdón para ser sanado. Mucha gente, hermano, sufre enfermedades por falta de perdón. Mucha gente sufre enfermedades por tener una raíz de amargura. Mucha gente sufre enfermedades por guardar un rencor. Eso es terrible, hermano, ser una persona rencorosa. Hay mucha gente que se ofende por cualquier cosa y retiene la ofensa y quiere la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede derramarse en ese corazón hasta que no suelte esa ofensa y suelte ese rencor. La Biblia señala que dice que no sea que alguno brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y no solamente se daña a sí mismo, sino dice que por ella muchos se han contaminado. Hay mucha gente que carga raíces de amargura, hermano, y lleva esa raíz de amargura y la transmite, ¿cierto? Y la traspasa a la gente y termina, ¿cierto?, echando a perder un ambiente. Mucha gente carga cosas negativas. Por eso necesitamos discernir en el Espíritu. Dios nos dio la luz, nos dio la claridad. Pero para no, hermanos, irme para otro lado, este hombre era endemoniado y era ciego y mudo. Mire lo curioso, hermano. Mateo lo pone en la categoría de endemoniado, pero sin embargo era un ciego y era un mudo.
La pregunta es, ¿por qué lo puso en esa categoría? Encontramos también, hermano, a manera de ejemplo, en el libro de Lucas, miren, en el capítulo 13, encontramos una palabra, ¿cierto? Verso 10, relacionado con lo que estoy hablando, dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recordemos que en el día de reposo no se podía prácticamente hacer nada. Pero Jesús, hermano, tenía una agenda tan sobrecargada, hermano, que Jesús trabajaba continuamente. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, mire, ponga mucha atención, hermano, ponga mucha atención, que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, esta mujer estaba enferma, pero tras de esa enfermedad había un espíritu que estaba operando. Entonces hay enfermedades en los hombres que, hermano, derechamente son espíritus que están detrás de esa enfermedad. En esta ocasión, esta mujer tenía 18 años con la enfermedad. Y dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Todos estamos expuestos a enfermarnos porque somos humanos. Usted y yo nos enfermamos. Pero hay personas, hermanos amados, que se han pasado toda una vida enfermos. Salen de una enfermedad y caen en otra. Y viven, hermanos, enfermos. No lo tome como un ataque, hermanos amados. Lo único que pretendo yo con esto, más bien el Señor, es que podamos nosotros discernir espiritualmente las cosas. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y dice, y andaba encorvada. Si nosotros miramos esta situación, lo más probable que vamos a decir, o un diagnóstico de un médico va a ser a lo mejor el siguiente, un problema, no sé, de la columna, un problema de articulación, un problema a lo mejor de genético, hereditario, porque muchas veces los doctores dicen esto es genético, esto es hereditario, y como que le ponen las maldiciones a sus hijos y dicen, y tus hijos también lo van a padecer, tus hijos también lo van a vivir. Bendito sea nuestro Dios. Y nosotros terminamos diciéndole al médico amén, creyendo a todas esas cosas. Y esta mujer tenía esta enfermedad por durante 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y dice, y ninguna manera se podía enderezar. Tal vez ella fue al médico. Tal vez en ese tiempo, y eso es más que obvio, en ese tiempo no existía la tecnología que existe hoy en día. Pero esta mujer tal vez buscó ayuda en médicos, en la medida que podía hacerlo, como la mujer del flujo de sangre, que dice que había visitado muchos médicos, llevaba 12 años con esa enfermedad. Tal vez ya había perdido la fuerza, había perdido la esperanza. Pero en el caso de esta mujer, dice, de ninguna manera se podía enderezar. Es decir, desde el punto de vista humano era imposible. Entonces, hermano, cuando hay cosas que son imposibles en tu vida, cuando hay cosas que son imposibles para mí, desde mi perspectiva como hombre, como humano, hermano, ahí le corresponde a Dios hacer la obra. Era imposible, ¿cierto?, que esta mujer pudiese enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, recordemos que Jesús estaba impartiendo una enseñanza. Pero esa pasión que él tenía en su interior por las almas, por los perdidos, hermano, no podía desaprovechar la oportunidad. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nunca, pero nunca vamos a desaprovechar las oportunidades para que la gente sea bendecida de parte de Dios. Entonces, como Jesús tenía esa asignación y cargaba el ministerio de la liberación, hermanos amados, y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hermano, esa palabra que Jesús soltó y habló por sus labios, esa palabra tiene un peso en el mundo espiritual
espiritual. ¿Y cuál fue el efecto, el resultado? Esta mujer quedó sanada en el instante, en el momento. Es como la mujer del flujo de sangre. 12 años, hermano, con ese azote. 12 años con ese castigo. Había golpeado puerta tras puerta. Pero esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, hermano, le vino la fe. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer creyó y dijo: y si tan solo tocase el manto, seré sana. Todos sabemos que le iba a ser difícil poder llegar donde estaba el maestro por su condición de salud. ¿Y qué hizo esta mujer? Tocó el manto y en ese instante ese flujo se secó. Pero esta mujer, hermano, que llevaba 18 años con este espíritu de enfermedad. Hay espíritu de enfermedad en la vida de los hombres, pero el hombre le ha puesto nombre. El hombre le ha llamado depresión. El hombre le ha llamado crisis de pánico. El hombre, hermano, le ha llamado miles de cosas. Pero, hermanos amados, nosotros podemos verlo en la perspectiva de Dios, que son espíritus demoníacos. Hermano, el espíritu demoníaco, ¿qué hace? Atormenta, manipula, controla. Donde vea usted control, donde usted vea manipulación, allí hay un espíritu del diablo operando. Y dice, cuando Jesús la vio, dice que la llamó y le dijo: mujer. Jesús no oraba por la gente, hermano, excepto cuando le dijo al Padre ahí ante la tumba de Lázaro: Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas. Por lo general Jesús no oraba por las personas. Jesús, hermano, hablaba la palabra. Y esa palabra provocaba algo. Y dice aquí, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, así, textual, eres libre de tu enfermedad. Y eso me recuerda, hermano, cuando el leproso vino a Jesús. Todos sabemos que el leproso en ese entonces era marginado socialmente, era sacado de las ciudades, era menospreciado. Hermano, la lepra representa el pecado. Cuando nosotros llegamos a Jesús, veníamos llenos de lepra. Nadie se quería acercar a nosotros por la condición de vida que teníamos. Ese leproso, cuando vino a Jesús, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Primero que nada fue humilde, dejó todo a la voluntad del Señor, dejó todo a merced de Jesús. No vino exigiéndole, no vino pidiéndole algo a cambio. Simplemente él se entregó a la voluntad de Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Sabes cuál es la postura de Jesús para con tu vida y para con mi vida? Le dice Jesús: si quiero. Siempre Jesús quiere ayudarte, siempre Jesús quiere sanarte, siempre Jesús quiere liberarte, siempre Jesús quiere restaurarte, siempre Jesús quiere limpiarte. Jesús le dijo: si quiero, y dice que extendió su mano, no hizo una larga oración, no lo chasconeó. Hermanos amados, no estuvo batallando una hora como muchas veces nosotros lo hemos hecho, y eso, hermanos amados, realmente nos pasa porque nos falta la llenura del Espíritu Santo, porque nos falta llevar la vida que llevaba Jesús. Jesús comenzó su ministerio en oración y lo terminó en oración. Él sacaba tiempo para estar con el Padre. Él pasaba horas con Dios, minutos con los hombres. Por eso que cuando llegaba ante el gentío, algo ocurría, algo acontecía. La gloria de Dios se manifestaba de una forma sobrenatural. Los ciegos veían, los mudos hablaban, la gente quedaba atónita, asombrada, perpleja y decían: ¿será este el Hijo de David? ¿Será este el Mesías? Hermanos amados, porque Jesús cargaba un peso de gloria. Cuando tú y yo cargamos un peso de gloria, tú y yo no necesitamos promocionarnos, tú y yo no necesitamos mostrarnos. Es Dios el que te saca a la luz, es Dios el que te pone al frente, es Dios el que te recompensa en público. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Todos estos milagros, todas estas sanidades, todas estas liberaciones, ¿de dónde provenían? ¿Cuál era la fuente? ¿De dónde surgían? Era de su relación que él tenía con el Padre. Hombre y mujer que tienen una relación con Dios, siempre va a fluir algo de parte de Dios en su vida.
Bendito sea el Señor. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, si quiero. Dice que extendió su mano y le dijo, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra. Hermanos amados, cuando está el poder de Dios en nosotros, usted y yo no vamos a batallar con un endemoniado. Jesús no aconsejaba a los demonios. Hoy en día el hombre aconseja al demonio. El hombre se desgasta dando consejos, pero no puede ver más allá que lo que está atrás de esa actitud negativa en ese hombre. Lo que está detrás realmente de esa conducta incorrecta, de ese hábito pecaminoso. Hay un espíritu del diablo que está ahí trabajando, que está operando, pero el hombre sigue dando consejos. En otras palabras, termina aconsejando al diablo y al diablo no se le aconseja. Jesús no aconsejaba a los demonios, Jesús lo echaba afuera. Era tanto el peso de gloria que había en él, que cuando los espíritus demoníacos lo veían, dice que se manifestaban y le decían, hijo de David, has venido antes de tiempo a atormentarme. Cuando tú cargas la gloria, cuando tú cargas la presencia del Dios Todopoderoso, hermanos amados, los demonios se manifiestan. Por eso que hoy en día en las iglesias no hay impartición, no se practica el ministerio de la liberación. Muchos no lo practican. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a demandar un costo. Eso implica un costo. Eso implica un precio en oración, en ayuno, en consagración. Es mucho más factible llevar una vida, ¿cierto? Así como cualquier mortal. Y usted y yo no somos cualquier mortal. Usted y yo somos la novia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y Jesús dijo, recibiréis poder. La pregunta es, ¿dónde está ese poder, hermanos amados? El leproso al instante quedó sano. Bendito sea nuestro Dios. Lázaro, hermano, que llevaba 4 días muerto. Marta dijo, si hubieses venido antes, Señor, mi hermano no hubiese hubiese muerto. Jesús le dijo, no te dije, si creyeres, verías la gloria de Dios. Jesús se para ante esa tumba, hermano. Lázaro llevaba 4 días de fallecido. Ya no me quiero ni imaginar cuál era el olor que expendía, hermano, que emanaba esa tumba. Pero aún así estando recontra muerto, el Señor habla la palabra de vida, habla la palabra bajo el poder de la resurrección y le dice, Lázaro, a ti te digo, levántate y ven. ¿Qué hizo Lázaro? Se incorporó a la vida. Y hermanos amados, así es el poder de Dios. Ese es el ministerio de la liberación. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Eso era lo que atraía a la gente, hermano. Eso es lo que cautivaba a los hombres. Sabemos que el milagro más grande que pueda recibir un ser humano no es a lo mejor una sanidad física o tal vez una liberación. El milagro más grande que el hombre pueda recibir en su vida es de que su vida sea transformada, de que su vida sea cambiada por el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 17, también encontramos otro episodio similar. Y dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Mira, hermano, este hombre asocia la mudez como un espíritu. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo. Muchos diríamos, ¿cierto? Hoy en día, si encontramos una persona en esa situación, vamos a decir, está convulsionando, no sé, hay que tratarlo. Dice que le toma, le sacude y echa espumarajo. Hay gente que tiene actitudes violentas, hermano.
Y muchos los tratan con medicamentos. Hay mucha gente que tiene actitudes de violencia. Hay mucha gente que se transforma. Hay mucha gente que pierde la calma. Hay mucha gente que se altera por nada. Hay mucha gente que es violenta, hermanos amados. Y muchas veces nosotros los cristianos, muchas veces los mismos pastores le dicen vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Pero el psiquiatra con lo único que puede lidiar es con la psiquis, es decir, con la mente. Pero no puede lidiar con ese espíritu que está dentro. El único que puede lidiar es el Espíritu Santo. Dejemos de ponerle nombre a las cosas, llamémoslas por su nombre. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia dice, para esto fue declarado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer. La palabra deshacer, hermanos, significa desbaratar, significa desarticular. Literalmente lo que hacía Jesús era deshacer, era desbaratar, era desarticular la obra del diablo. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice respondiendo uno de la multitud, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No dice que no intentaron, dice simplemente que no pudieron. En otras palabras, no dieron el ancho. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque tal vez les faltaba más oración, porque tal vez les faltaba más consagración, porque tal vez le faltaba más ayuno. No se puede ir a orar por cualquier persona, no se puede ir a imponer las manos en forma ligera, no se puede orar en forma irresponsable. Tiene que haber una vida consagrada, tiene que haber una vida de oración, tiene que haber una vida de consagración. Tienes que pasar horas con Dios y tienes que pasar minutos con los hombres. Entonces cuando tú y yo pasamos horas con Dios y pasamos minutos con los hombres, hermanos amados, donde quiera que tú llegues, va a haber una evidencia. Hermanos amados, la liberación, escúchame bien, la liberación de demonios, ¿sabe lo que es? Es una evidencia, es una señal que el reino de Dios ha llegado. Bendito sea el Señor. Si en una iglesia no se practica la liberación, si en una iglesia no se hace impartición, si en una iglesia no se ora por los endemoniados, hermanos amados, dudo que pueda estar el reino de Dios, porque la liberación de demonios es una evidencia que el reino de Dios ha llegado. Es decir, hay un choque entre el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Hermano, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a incomodar a esos espíritus inmundos que están en las personas. Los vamos a incomodar, hermanos amados, los vamos a atormentar. A Jesús le dijeron, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero en estos tiempos los espíritus malignos atormentan al pueblo de Dios. Muchos dicen, yo no estoy atado en nada, hermanos amados, pero tal vez alguna área de nuestra vida está siendo afligida, está siendo a lo mejor atormentada, y nosotros necesitamos las herramientas para poder lidiar con todo este tipo de cosas, hermanos amados. Y dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, los discípulos no pudieron echarle fuera. Jesús los reprendió duramente, le dijo, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque para que estas cosas se manifiesten, hermano, tienes que creerlo con tu corazón. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, dice que no tuvo la misma actitud que había tenido con los discípulos. Los discípulos derechamente no pudieron echarle fuera. Pero cuando el Espíritu, dice, le trajeron, cuando el Espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. ¿Qué haríamos nosotros si vemos algo similar en la iglesia?
lo más probable que como que somos tan criticones, diríamos, eso no es de Dios. Estos hombres religiosos, fariseos, cuando Jesús echó fuera esa mudez, esa ceguera de este hombre, dijeron, echa los demonios por Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Era el príncipe de los demonios. En el libro de Reyes habla de que era un dios pagano, era el dios de las moscas. Mires, hermanos amados, los religiosos eran los que seguían a Jesús. Hoy en día, ¿quiénes son los que atacan el ministerio de la liberación? ¿Quiénes son los que atacan el don de la liberación? No son la gente del mundo, no son los gobiernos, hermanos amados. Los que persiguen son los mismos cristianos. Esta secta de los fariseos, hermano, provenía de la rama de los judíos, es decir, en otras palabras, eran de ahí mismo, y ellos eran los que perseguían a Jesús, buscaban a Jesús para tentarle, es decir, para que Jesús se equivocase, para que Jesús cometiese un error. Pero ante esta situación, ellos no tenían nada que decir al respecto, porque el milagro era tangible, era visible. Entonces, hermanos, si el enemigo no tiene por dónde acusarte, si el enemigo ha buscado forma de cómo atraparte, de cómo detenerte en el evangelio y no lo puede, hermano, va a buscar otra área. Y los religiosos dijeron, por Belcebú echa fuera los demonios. Sigamos lo que estábamos leyendo. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre, mire qué importante esto, hermanos amados. Hay espíritus demoníacos que operan en la vida de las personas y no llevan un día, no llevan semanas ni meses, llevan años trabajando ahí en esa mente, en ese corazón, y muchos quieren echarle fuera con una oración de 15 minutos, muchos quieren ir imprudentemente y que ese espíritu se vaya. Hermano, ese espíritu está arraigado. Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Claramente esto no venía de ayer. Él le dijo, desde niño. Bendito sea el Señor, desde niño que el diablo lo atormentaba. ¿Cuánta gente desde niño no está siendo atormentado por el enemigo? ¿Cuánta gente desde niño no está siendo, hermanos amados, oprimido por Satanás? Porque donde hay opresión, porque donde hay realmente tormento, allá hay una obra del enemigo. Mire lo que dice Jesús, le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le respondió y le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, uno de los requisitos para que el hombre sea liberado, la liberación, ¿sabe para quién es? Es para los que están desesperados, es para los que están afligidos, es para los que ya no quieren seguir en la misma situación, es para los que quieren dejar la droga, es para los que quieren dejar el alcohol, es para los que están hastiados del mundo, es para los que están hastiados de vivir como viven, es para ellos la liberación. Aquí este padre afligido le dice, Señor, le dice, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre intercedió por el Hijo. La palabra interceder significa que tú y yo nos ponemos en el lugar del que está sufriendo, nos ponemos en el lugar del que está siendo atormentado, estamos representando, estamos solidarizando con ese hombre, con esa mujer que está atado. Hermanos amados, no solamente una palabra superficial. Jesús le dijo, si puede, el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Cuando hay un corazón sincero, hermano, Dios se manifiesta. Y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, esto se había salido de control, la gente estaba expectante, sabía que Jesús cargaba algo sobrenatural. Cuando tú cargas algo sobrenatural, tú no vas a buscar a la gente te va a buscar a ti, la gente te va a querer ubicar, la gente va a querer saber de ti. Y dice, hermano, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo, lo llamó por su nombre. Bendito sea el Señor, espíritu mudo y sordo.
Es decir, esa mudez y esa sordera tenía que ver y estaba asociada a un espíritu. Y le dice, yo te mando, sal de él. No le dijo sal la mudez y la sordera, sino llamó al espíritu que soltara esa lengua, que soltara esos oídos. Bendito sea el Señor. Algo puede acontecer en esta hora. Mientras hablamos esta palabra, puede algo ocurrir en tu vida, ahí donde quiera que te encuentres. Hermanos amados, enviamos la palabra. Este hombre dijo en una ocasión, un hombre vino a Jesús, Señor, solo di la palabra. Jesús decía, sé sano, sé libre, sé sanado, sé liberado. Y eso acontecía. Bendito sea el Señor. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice entonces el espíritu clamando, sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Claramente este joven quedó desvanecido. Bendito sea el Señor. Ese es el ministerio, hermano, de la liberación. Un ministerio criticado. Un ministerio perseguido. El hombre quiere, hermanos amados, escapar de la crítica. Nadie quiere ser criticado. Nadie quiere ser acusado injustamente. Nadie quiere ser injuriado. Nadie quiere ser, hermanos amados, ofendido. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que Jesús no contendió con los religiosos. Él no altercó, no se molestó, no se alteró. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Terrible acusación en contra del Espíritu Santo que estaba operando en la persona de Jesucristo. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús sabía quiénes eran realmente los que estaban comprometidos de verdad y quiénes eran los expectantes. En la iglesia no todos están comprometidos. También hay un grupo de espectadores. Hay un grupo que va a la iglesia solamente a mirar, solamente a observar y pierden todo el tiempo observando en el servicio, qué hizo el predicador, qué hizo el coordinador, cómo anda vestido el hermano o la hermana. Pierden todo el tiempo del servicio y no edifican su vida espiritual. Entonces Jesús sabía desde un principio quién eran los que creían y los que no creían, quién eran los que estaban comprometidos y los que no estaban comprometidos, quién eran los que se habían arrepentido de verdad y quién eran los que venían a él por los panes y los peces, es decir, por un beneficio personal. Hermanos amados, debemos entender, la Biblia dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, no puede haber tanta gente desocupada en el Evangelio. Hermano, la mies es mucha, hermano, el trabajo es bastante, pero lamentablemente los obreros son pocos. ¿De qué nos sirve tener las iglesias llenas, hermano? Pero la pregunta es cuánto están comprometidos, cuánto realmente están con su corazón comprometido delante del Padre. Y le dice Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, no dice que los confrontó, no dice que fue al choque, porque cuando el hombre está lleno de Dios, lo menos que va a hacer es discutir con los demás, lo menos que va a hacer es contender con los demás. Hay mucha gente, hermano, que es buena para contender, nunca se defienda cuando lo acusen injustamente. Dice la Biblia que tú y yo somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal mintiendo. Hermano, cuando digan verdad, usted y yo debemos preocuparnos, pero cuando el diablo levante a alguien y lo acuse injustamente mintiendo, usted y yo somos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado en el griego significa dichoso, feliz. En otras palabras, usted y yo debemos gozarnos, debemos alegrarnos, porque el enemigo lo único que pretende es quitarte el gozo, lo único que pretende es desanimarte. Mire lo que dice el verso 25, y le dice los pensamientos de ellos, y les dijo, todo reino dividido, escúcheme bien, iglesia, no importa el letrero, los letreros los creó el hombre. Jesús no levantó iglesias, no, Jesús levantó una iglesia la cual representa el cuerpo de Cristo. Los letreros, hermano, las divisiones, las denominaciones, hermano, las puso el hombre. Le dice Jesús,
todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado, es destruido. Y dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una iglesia que esté dividida, una iglesia que esté, hermanos, altercando el uno con el otro, eso debilita al cuerpo, eso debilita al pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Toda casa dividida contra sí mismo no permanece, hermanos. La Biblia dice, andarán dos si no están de acuerdo. Es tiempo que podamos unirnos. La oración de Jesús fue la siguiente. Le dijo, oro, Padre, por estos que me diste. Y no solamente por esto, refiriéndose a sus discípulos, sino oro también por los que han de creer, que sean uno como yo en ti y tú en mí. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios, pero estamos tan comprometidos muchas veces con el letrero. El letrero, hermanos, es la imagen corporativa y la imagen visible delante de Dios en su vida es el Espíritu Santo. Lo que da testimonio es el Espíritu Santo. Lo otro es la imagen corporativa que tú y yo podemos tener, ¿cierto? Para poder representarnos delante de la sociedad. Pero eso no da poder, eso no da autoridad. Lo que da la autoridad es el Espíritu Santo. De ahí viene la autoridad, de ahí viene el poder, de ahí viene la presencia de Dios. Mire lo que dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Estos hombres religiosos, hermano, porque no entendieron los milagros de Jesús, porque encontraban que el ministerio de Jesús era controversial, los incomodaba, los hacía realmente ser diferentes, hermanos amados, lo cuestionaban. Toda persona que no entiende, critica. Toda persona que critica, cuestiona. Bendito sea el Señor. Y ese espíritu religioso muchas veces está dentro de las iglesias. El hombre, hermano, haciendo acusaciones. Y aquí Jesús dice una cosa tremenda. Si yo echo fuera los demonios por Belzebú, que es el príncipe de los demonios, ¿por qué lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mire lo tremendo de esto, el verso 28. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, echo fuera, dice, echo fuera los demonios, ciertamente, ese es el título que le puse al mensaje, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, hermano, la liberación de demonios es una evidencia que ha llegado el reino de Dios a la iglesia. Donde no hay liberación, donde no hay impartición, bendito sea el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo, hermanos amados? Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Muchos creen que el Espíritu de Dios sí está sobre nosotros para danzar, para llorar. Oiga, pero de ahí no salimos. Isaías dijo, hablando de Jesús, y el mismo Jesús lo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué Dios te ungió? ¿Para qué Dios te dio un don? ¿Para qué Dios te dio un talento? ¿Para qué Dios te dio la gracia? ¿Para que tú y yo nos deleitemos solamente dentro del templo? No, mi hermano, si el trabajo está afuera. El trabajo está en la calle, ir por los pueblos, por las ciudades, predica el evangelio a toda criatura. Es como con más fuerza te tienes que levantar. Tuvimos guardado más de un año, es porque tenemos una acumulación de Dios en nuestras vidas, es porque hay un depósito del Espíritu Santo, pero estamos muy cómodos, ¿cierto? Gozándonos nosotros. El Espíritu de Jehová, dijo Isaías, está sobre mí. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Claro, me ungió. ¿Y para qué? Para enviarme a predicar las buenas nuevas, a sacar de la cárcel a los que están
presos, no físicamente, sino espiritualmente. Tenemos que llevar este mensaje de parte del Señor. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. En otra parte del Evangelio dice, yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando eso se manifiesta, cuando hay liberación, cuando hay transformación, es porque ahí ha llegado el reino de Dios. Y si no hay esta manifestación, hermano, es porque no ha llegado aún el reino de Dios. Porque aquí lo dice Jesús. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoja desparrama. Por tanto, mire hermano, qué tremendo esto y qué terrible también a la vez. Dice Jesús una cosa, hermano, que es muy preocupante, sobre todo para estos tiempos. Estos medios, hermano, que tenemos en estos momentos, si bien son y se han convertido en un canal de bendición y le podemos dar un uso apropiado, denle un uso apropiado a sus redes sociales. No publique cualquier cosa, hermano, porque hay gente que lo está observando. Hay gente que lo está criticando, hay gente que lo está cuestionando. Sea de una sola línea, sea de un solo caudal. Si bien Dios nos ha dado estos medios, hermano, y le hemos tratado de dar un buen uso, pero también debemos entender que este es un medio muy hostil, hermano. Y la gente no tiene tabú, no tiene, hermanos amados, respeto por nada. Entre los mismos cristianos se anuncian situaciones, se escriben cosas, hacen comentarios inadecuados y dicen, este es del diablo, este es un falso. Oiga, cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Usted nunca me va a ver a mí a través de las redes sociales hablando en contra de un hombre de Dios. Jamás, aunque se equivoque, hermano. Si el hombre se equivoca, él tendrá que dar una cuenta estrecha delante de Dios. Mire usted, Saúl le desobedeció a Dios, pero David en ningún momento se levantó contra él. Dijo, yo no me voy a levantar contra el ungido de Jehová. Aunque Saúl fue destituido del reinado y también fue desechado, ¿cierto?, de la presencia de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios se apartó de él, desobedeció a Dios, pero aún así David dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Pero hay mucha gente irrespetuosa que dice cualquier cosa que se le ocurre. Mire lo que dice aquí, hermano, por tanto os digo, todo pecado, hermanos amados, y blasfemia será perdonada a los hombres. Dice, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces lo que hicieron estos religiosos, blasfemaron no contra Jesús, sino contra el Espíritu de Dios. Y aquí Jesús es categórico y dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es de adjudicar un milagro, es adjudicar una sanidad de Dios al enemigo, porque eso es lo que hicieron estos hombres. Adjudicaron esa sanidad, esa liberación a Belzebú, hermanos amados, y eso es terrible. Tengamos cuidado, hermano, la gente muy ligera para decir cosas. La Biblia dice ser pronto para oír y tardo para hablar. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Que Dios nos guarde, hermanos amados. La mujer cananea. Mire, la mujer cananea era una mujer que no pertenecía realmente al pueblo de Dios. Con esto voy a ir terminando. Esta mujer cananea no pertenecía al pueblo de Dios. Mire, pero tuvo una actitud tremenda. Mateo capítulo 15, versículo 21. Mire lo que dice. Saliendo Jesús de allí, con esto termino, voy a orar, hermano. Voy a orar por ciertas situaciones muy puntuales. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. En otra parte habla de la mujer sirofenicia, que es la misma. Dice aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor,
Aquí hay signo de exclamación. Esta mujer tal vez alzó la voz, como aquel hombre dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandaron a callar, siguió clamando con más fuerza. Cuando el enemigo te quiera callar, cuando el enemigo te quiera poner una mordaza a través de un tercero, tú tienes que clamar con más fuerza, con más intensidad. Muchos no han sido estratégicos, hermano. Cuando el enemigo le ha atacado, han bajado la guardia, han dejado de orar. Cuando el diablo me ataca, cuando el diablo me quiere hacer un daño, yo me voy a levantar con más fuerza y voy a clamar con más intensidad, porque a mayor es la lucha, mayor es la fuerza, mayor es la victoria. Y hay una promesa del Señor, escúchame bien, hermano, dice que Él aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Mientras oraba hace un momento atrás, hermano, sentí una presencia de Dios tremenda en mi vida, hermano, que esta me permite estar en este lugar. Y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se da cuenta que la liberación es para los que están desesperados? Es para los que dicen: ya no quiero más con esta vida. Yo veo mucha gente hablando de su situación. Yo veo mucha gente hablando de su problema personal. Pero no los veo realmente afligidos de querer salir. No los veo desesperados. Ellos quieren que Dios baje, ¿cierto? Y los trate en forma personalizada. Hermano, uno de los requisitos para ser libre es estar desesperado. Y esta mujer dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, el tormento que tenía la hija lo hizo como parte de ella. Eso es interceder. La gente habla: voy a interceder, pero ni siquiera sabe lo que está hablando. Interceder no es solamente hacer una oración simple. Interceder es que tú dices: a contar de hoy yo proclamo un ayuno por mi hermano, a contar de hoy yo proclamo un ayuno por mi prójimo. Muchos saben los problemas que existen en la hermandad, muchos saben los problemas que existen en la iglesia, pero no están dispuestos a dejar un día de comer para que ese hermano, para que esa hermana sea restaurada. En eso consiste el amor, hermano. No solamente en palabras, no solamente en levantar el dedo y decirle que te vaya bien. Tienes que esforzarte, tienes que pagar un precio. Oiga, hermano, no hay una cosa más grande cuando tú pones tu cuerpo en sacrificio vivo por tu prójimo. Ahí tú estás practicando el amor al prójimo. No solamente cuando nos llenamos la boca hablando, bendito sea el Señor. Hay muchos predicadores, muchos enseñadores, hermanos, pero de ese círculo no salen. Tenemos que salir de eso, poder ejercer el ministerio de Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios. Bendito sea el Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Se hizo parte ella, como que ella tenía esa situación. Le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los demonios atormentan, los demonios, decía, manipulan, los demonios controlan, los demonios afligen. Hay mucha gente que tiene un cambio brusco de ánimo, de repente está bien y de repente se ve extraño. Hay un espíritu demoníaco que está ahí maquinando, que está operando. Y dice aquí: pero Jesús no le respondió palabra. Todos sabemos lo que ocurrió con esta mujer cananea. Y Jesús le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué hizo la mujer? Se ofendió, se fue de la iglesia. Muchas veces somos tan sensibles, escuchamos una palabra y el enemigo la distorsiona y nos pilla volando bajo y dice: mira lo que te dijo el pastor, mira lo que te dijo el predicador. Seguro que alguien le contó, hermanos amados, pero es el Espíritu de Dios el que está revelando las cosas. Esta mujer, cuando Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿qué hizo? Se enojó, se molestó. No, hermano, su necesidad pudo más. Su necesidad y su desesperación por su hija fue más fuerte. No le importó la ofensa. A ti no tiene que importarte la ofensa. A Jesús, ¿qué no dijeron de él? Le decían que él echaba fuera los demonios por Satanás. Hermano, ¿qué esperas que te digan a ti? Que te traten bien. Hoy por hoy nadie es perseguido. Hoy por hoy nadie es acusado. Todo está relajado, todo está tranquilo. Pero el día que te dispongas, el día que salgas a la calle a predicar el evangelio, que no te importe, hermanos amados, en que te puedas contagiar. Puedes estar en tu casa, puedes estar en el lugar aparentemente más seguro y ahí te vas a contagiar. Es tiempo que confiemos en Dios, es tiempo que caminemos con Dios. La iglesia no puede estar perdiendo tiempo. La iglesia no solamente tiene que ser mezquina,
esquina, edificándose a sí mismo. Oye, hay un hombre, hay una mujer que necesita una palabra de aliento. Cuando yo salgo a la calle, hermanos amados, cuando yo predico el evangelio y digo, Señor, solamente uno que escuche, eso es suficiente para que un corazón y una vida sea transformada. No sacamos nada, hermanos amados, con estar encerrado dentro de los templos. Si bien el templo es necesario, pero la necesidad está afuera. Recuerda que Jesús dijo, dejó las 99 y fue a buscar esa oveja perdida. Tienes que ir a buscar la oveja perdida. Tienes que manifestar tu amor para con el prójimo. Jesús tenía una agenda estrecha, hermanos amados. Decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. ¿Por qué? Porque Jesús trabajaba 24/7. Bendito sea el Señor. Respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Si tú en esta tarde estás desesperado, si tú a lo mejor en esa área de tu vida ya no quieres que el enemigo te golpee, ya no quieres que te zarandee. Yo he visto gente zarandeada por el enemigo, hermanos amados, pero ahí no dan el paso, ahí no toman decisión en su vida. Hermano, tú y yo tenemos que tomar decisión. Tú y yo fuimos creados por Dios, dice la Biblia, para que tengáis vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El hombre que está haciendo, enviándolo al psicólogo, al psiquiatra. ¿Para qué? Para que te llene de psicotrópicos, para que te llene de antidepresivos. Y la Biblia dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y dice que cuando el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, yo tengo la autoridad para poder decir realmente lo que es estar cautivo. Bendito sea el Señor, y también conozco la liberación del Señor. Yo conozco, hermano, que Dios cambia así en un abrir y en un cerrar de ojos, pero todo depende del interior de cada uno. En algunas ocasiones es un proceso, es una etapa, pero también Dios hace un cambio así, hermano. Un cambio espontáneo, así, en el momento, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cómo se puede explicar una persona que haya sido vicioso por tantos años, como el caso mío, que yo era una persona que bebía alcohol? Oiga, hermanos amados, de un día para otro Dios me cambia. ¿Por qué? Porque yo estaba desesperado. Si tú estás desesperado en tu vida, tú eres el postulante a ser cambiado. Tú eres un postulante a ser transformado. Si no estás hastiado de la vida que llevas y quieres seguir lo mismo en el alcohol, en las drogas, le hablo a cualquier amigo que puede estar en este momento a través de la radio, de la aplicación, a través de este medio. Si tú estás hastiado de llevar la vida que llevabas, hermanos amados y amigos, ven a Jesucristo. Tú eres un candidato para ser libre. Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Había recorrido a lo mejor por muchos lugares. Jesús le dijo, si quiero, y extendió su mano y le dijo, sé sano. La lepra representa el pecado, la lepra representa la marginación, la lepra representa el repudio social. Los leprosos eran sacados de las ciudades, hermano. La lepra era algo terrible, la carne se desprendía, hermanos amados, había una pudrición en el cuerpo, nadie quería acercarse, y este hombre fue sanado de la lepra. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero que en esta noche, hermano, puedas cerrar tus ojos. Quiero terminar esta transmisión en esta hora. Quiero orar por tu vida, quiero orar por las personas que están ahí a través de la radio, de la aplicación, por aquellos que van a ver el video en algún momento determinado, por los hermanos del canal de YouTube. Cierra tus ojos, hermano, inclina tu rostro. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, te bendecimos. En esta noche te adoramos, te exaltamos. Señor, tu palabra dice que para esto fue declarado el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de Satanás. Padre, dice tu palabra que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Padre, yo oro por alguno de tus hijos, por algún amigo, Señor, por alguna persona que pueda en este momento estar conectado, Señor, a través de este medio. Yo sé que la distancia no es una barrera para ti, no es un impedimento, Dios mío. Señor, en esta hora, Dios mío, enviamos la palabra, Señor, como aquel hombre dijo, solamente, Señor, di la palabra.
Señor, que sea libre en el nombre de Jesús de cualquier área, Dios mío, que está siendo atormentado o atormentada. Señor, ya sea en sus emociones, ya sea en su voluntad, Dios mío. Padre, toda crisis de pánico en el nombre de Jesús, toda depresión, Padre mío, todo tormento, toda manipulación del enemigo, todo mal hábito, Señor, en ese cuerpo, Dios mío, todo espíritu demoníaco que esté operando, Padre, le llamo fuera en el nombre de Jesús. Declaramos libre, Señor, ese corazón. Declaramos libre esa mente. Rompemos, Señor mío, toda barrera del enemigo, Señor. Toda fortaleza mental, todo ciclo de pensamiento, Dios mío, que persiguen al hombre, Dios mío. Pensamiento de suicidio, pensamiento de muerte, pensamiento de miedo, pensamiento de cobardía, pensamiento, Dios mío, de todo tipo, Señor, que realmente lo atormentan. Padre, lo declaramos libre en el nombre poderoso y eterno de Jesús. Amén, aleluya y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Dios les bendiga. La verdad, hermano, ha sido un privilegio de poder estar en esta tarde-noche, ¿cierto? Este día sábado. Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Quilpué, la región de Valparaíso. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor que el día jueves pasado, ¿cierto?, pudimos salir de fase 1, pasamos a fase 2. Ayúdenos a orar, vamos a retomar la predicación a la calle. No habíamos podido salir a la calle por razones obvias, ¿cierto?, por todo esto de las restricciones, pero vamos a seguir anunciando el Evangelio, hermano. Así que ayúdenos a compartir, ¿cierto?, estos en vivo, estos directos, que estamos realmente ahí donde está la necesidad, hermano. Si aquí no estamos predicando lejos de nuestro sector, le predicamos a la gente del sector. La Biblia dice, me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en casa, en tu entorno, en Samaria, las ciudades vecinas, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero tenemos que testificar en este lugar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias al Señor, ¿cierto?, también por este enlace que hemos tenido con la radio del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de Coquimbo, la 101.1 FM. Dios bendiga a nuestro amado pastor José Godoy, a su esposa, a su familia y así a cada uno de los hermanos de la ciudad de Coquimbo. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta bendición. Que Dios les guarde. Nos veremos en otra ocasión si Jesús no viene antes. Bendición, hermanos. Dios les bendiga.